Hola, ¿qué tal? Soy Alan Roca, médico holístico, entrenador de ciclismo, atletismo y triatlón y especialista en psicología de la actividad física y el deporte. Recibo constantemente la misma pregunta en comentarios, mensajes y consultas. ¿Cuántas semanas tengo que hacer de base? Y entiendo de dónde viene esta pregunta, ¿no? La base suele percibirse como un periodo largo, monótono, incluso aburrido. Pero hoy quiero explicarte por qué esa pregunta en realidad está mal formulada. Porque la base no es algo que se hace unas semanas y se abandona. La base se construye siempre con más o menos volumen según la fase del año. Y la respuesta está en la fisiología, no en los mitos. Vamos con el primer bloque, el error común. Durante muchos años, en el imaginario popular del entrenamiento de resistencia, hacer base se reducía a rodar suave durante horas o correr lento sin mayores matices. Este concepto simplista creó una idea equivocada, que la base es un periodo temporal, generalmente a principio de la temporada, y que su única función es acumular kilómetros en ausencia de intensidad. Hoy sabemos, gracias al avance de la fisiología del ejercicio, que esta visión es totalmente incompleta y, en muchos casos, contraproducente. La base aeróbica no es una fase del entrenamiento, sino un sistema fisiológico que se construye, se refuerza y se mantiene durante todo el año, variando únicamente el volumen y la distribución de intensidades. Los trabajos de Brooks y Gladden establecen que la célula muscular del atleta eficiente presenta un mayor número de mitocondrias, una mayor superficie de crestas mitocondriales, una mayor densidad de enzimas oxidativas, un incremento en la capacidad de transportar electrones. Y esto supone que el músculo puede producir más energía con menor costo metabólico y menor estrés sistémico. Segundo, la eficiencia en el metabolismo de las grasas. De acuerdo con San Millán y Brooks, el entrenamiento prolongado en zonas aeróbicas moderadas, Z1, Z2, activa las vías metabólicas que aumentan la capacidad de utilizar ácidos grasos como principal fuente energética. Con ello, el atleta ahorra glucógeno en esfuerzos prolongados y reduce la producción excesiva de lactato. También, mantiene un nivel o un estado metabólico estable, incluso cuando las cargas aumentan. La mejor regulación del lactato. En tercer lugar, el lactato no es un desecho, sino un combustible altamente eficiente. La Lactate Shuttle Theory, basada por Brooks, demuestra que el lactato es continuamente producido, transportado y oxidado por fibras lentas, corazón y mitocondrias especializadas. Estudios como Mesonier señalan que el entrenamiento aeróbico incrementa la expresión del transportador MCT1, responsable de introducir lactato en la mitocondria para su oxidación. Sin suficiente base, estos mecanismos funcionan de forma limitada y el lactato se acumula incluso en intensidades moderadas. Cuarto, el aumento de la densidad capilar y el volumen plasmático. Son adaptaciones documentadas en fisiología clásica y reforzadas por autores contemporáneos como Seiler y San Millán, que explican que la base mejora la perfusión muscular, el intercambio de oxígeno y la eficiencia cardiorrespiratoria. Estas adaptaciones no se logran con intensidad aislada ni con periodos cortos, requieren consistencia y sobre todo continuidad. ¿Por qué el concepto antiguo de la base como una fase es insuficiente? Pues el modelo tradicional asumía que tras unas semanas de base el atleta podía abandonarla y dedicarse exclusivamente a la intensidad. Pero la evidencia moderna es clara. Si el trabajo de base disminuye demasiado, las adaptaciones mitocondriales se reducen en cuestión de semanas y el atleta pierde capacidad de oxidar grasas y sobre todo también de manejar ese lactato, entrando en un estado de fatiga prematura o de estancamiento. Por eso, cuando hoy hablamos de base, no hablamos de un periodo aburrido, sino del motor metabólico que sostiene todas las fases del entrenamiento. La base te va a permitir mayor economía, mejor potencia sostenible, menor dependencia de la glucosa, menor percepción del esfuerzo,
mayor estabilidad fisiológica en esfuerzos largos y, en definitiva, la base no es lenta ni monótona. La base es la fisiología que sostiene el rendimiento. Vamos con el bloque 2. ¿Qué significa hacer base? Hacer base aeróbica no significa simplemente rodar a una intensidad cómoda hablando con los amigos o escuchando música. Desde la fisiología moderna, hacer base implica estimular una serie de adaptaciones biológicas profundas y medibles que conforman la estructura metabólica sobre la cual se va a sostener todo el rendimiento de la resistencia. Primero, función mitocondrial, que es el núcleo de la base aeróbica. Las mitocondrias son orgánulos responsables de la oxidación de grasas y carbohidratos en presencia de oxígeno. Una base bien desarrollada va a incrementar el número total de mitocondrias, lo que se llama la biogénesis mitocondrial, el tamaño y la densidad de las crestas mitocondriales, la concentración de enzimas del ciclo de Krebs y la capacidad de transportar electrones. Estudios, como siempre nombro, de Saint Millán y Brooks, lo cual recomiendo su lectura, muestran que estas adaptaciones permiten que el músculo produzca energía con menor coste metabólico y sobre todo con menor acumulación de lactato. En otras palabras, la base aumenta la eficiencia metabólica del músculo. Segundo, el volumen plasmático. Es lo que llamamos el segundo pulmón del deportista. El entrenamiento aeróbico continuo y especialmente el realizado en Z1, Z2 aumenta el volumen plasmático en un 10-20% en las primeras semanas. Este incremento mejora la capacidad del corazón para llenar sus cavidades, mejora el volumen sistólico, mejora la termorregulación y mejora también el transporte de oxígeno hacia el músculo. A mayor volumen plasmático, menor frecuencia cardíaca para la misma potencia, una de las señales clásicas de un atleta con una base sólida. En tercer lugar, la densidad capilar, más carreteras para entregar el oxígeno a los músculos. La base aumenta la red capilar alrededor de las fibras musculares y esto facilita un mayor aporte de oxígeno, una eliminación más eficiente de metabolitos y una difusión más rápida de lactato hacia el sistema oxidativo. Hay autores, creo que es Gladden, que destaca la microvascularización, que es un pilar esencial de la oxidación del lactato y de las grasas. En cuarto lugar, la eficiencia, una mayor eficiencia del ciclo de Krebs y de las rutas oxidativas, ¿no? El entrenamiento en intensidades submáximas optimiza las reacciones bioquímicas del ciclo de Krebs, mejorando la entrada de acetil-CoA procedente de la beta-oxidación. Y esto significa, en cristiano, más energía por unidad de oxígeno, menor producción de radicales libres y una mayor estabilidad del pH muscular. Estas adaptaciones no se logran en zonas altas, requieren tiempo y consistencia en intensidades moderadas. Por lo tanto, ¿en qué intensidad ocurre todo eso? La ciencia es muy clara. La intensidad que más favorece estas adaptaciones es aquella donde predomina la oxidación de grasas con un lactato estable y manejable. Casi todos los autores lo sitúan justo por debajo de BT1 o VT1, donde el metabolismo aeróbico trabaja en su nivel más eficiente. Estos términos prácticos coinciden con tu Z2 baja o Z1 más o menos, ¿vale? Entonces, una oxidación o una zona exigente, sostenible, que estimula los mecanismos oxidativos sin generar fatiga excesiva, esa es la intensidad donde tú tienes que trabajar. Y esta intensidad, el lactato no se dispara, la respiración permanece estable, incluso podemos hacer respiración nasal, y la producción de energía proviene mayoritariamente de las grasas. Por lo tanto, podemos hablar que hay una importancia en la distribución de intensidades, ¿no? Dentro de lo que es el entrenamiento, lo que llamamos de Seiler, lo que es el entrenamiento polarizado. El trabajo de este investigador, de Seiler, demostró que los atletas de resistencia, digamos los más exitosos del planeta, siguen una distribución polarizada en sus zonas. 80-20 en deportistas de nivel avanzado y 90-10 en deportistas de élite. Esto significa que el 80-90% del entrenamiento en toda la temporada se realiza en intensidades Z1, Z2, en intensidades bajas. Y solo un 10
a un 20% en intensidades altas, Z4, Z5. ¿Por qué funciona? Pues porque este modelo, el modelo 80-20, maximiza el estímulo mitocondrial y capilar mientras estamos reduciendo el riesgo de fatiga neuromuscular, inmunológica y hormonal al estar trabajando poco tiempo en las series altas. Y Seiler concluye que esta distribución es el patrón universal de los deportes de resistencia independientemente de la disciplina. Por lo tanto, para el atleta, hacer base no es simplemente entrenar suave. Hacer base es construir la biología necesaria para ser consciente, rápido y eficiente. La base es más mitocondrias, más capilares, más volumen sanguíneo, mejor oxidación de grasas y mejor manejo del lactato. En definitiva, la base es el cimiento sobre el que se edifica el rendimiento. Vamos con el bloque 3. ¿Cuánto tiempo debo hacer base? La gran pregunta. Llegados a este punto, podemos responder a la pregunta que aparece constantemente en comentarios y consultas. ¿Cuánto tiempo debo de hacer base? La respuesta es fisiológica, pero también estructural, porque depende de cómo se organice la temporada en mesociclos. La base no es un periodo aislado, es el primer gran mesociclo sobre el que se apoya todo lo demás. Y su duración varía, según el nivel del deportista y el calendario competitivo. Los deportistas recreativos, pues de 6 a 10 semanas, y para quienes entrenan, pues eso, entre 3-5 veces por semana, con un historial irregular o cargas moderadas, este primer mesociclo de base suele durar entre 6 y 10 semanas. En este tiempo se generan las adaptaciones más rápidas, el incremento del volumen plasmático, el aumento de la densidad capilar, las mejoras de la oxidación de las grasas, la disminución del lactato submáximo, y estas adaptaciones iniciales son las que permiten pasar al mesociclo siguiente sin riesgo de fatiga o de estancamiento. En deportistas avanzados, este periodo se puede alargar o se alarga entre 10 y 14 semanas. Quien ya tiene experiencia previa necesita más tiempo para estimular cambios profundos. En este caso, el mesociclo de base suele extenderse, como hemos dicho, entre 10 y 14 semanas, porque la biogénesis mitocondrial, el aumento de los MCT1 y la eficiencia lipídica requieren cargas más prolongadas y sistemáticas. Estos atletas no hacen base para empezar, consolidan un sistema aeróbico más preciso sobre el cual luego podrán aplicar mesociclos de intensidad específica, fuerza, potencia o ritmo competitivo. Los deportistas de élite, pues ya nos vamos a las 12-20 semanas y trabajar una base permanente, En deportistas de alto rendimiento, la base no desaparece nunca. El primer mesociclo formal de la temporada suele durar entre 12-20 semanas, pero el trabajo de Z1, Z2 se mantiene de forma continua durante todo el año. El atleta élite no construye de cero, refina, acumula volumen, optimiza el metabolismo del lactato y sobre todo estructura toda su temporada alrededor del equilibrio entre la base continua y las intensidades puntuales. En resumen, la base es el primer mesociclo de la temporada, no una fase que se abandona. Los recreativos de 6 a 12 semanas, los avanzados de 10 a 14 y los élites entre 12 y 20 semanas con base permanente. Y la base permanente yo recomiendo hacerla durante todo el año a cualquier tipo de deportista. Pero lo más importante de todo es entender que la duración no se interpreta sola, sino dentro de la arquitectura completa de los mesociclos: base, construcción, intensificación, competencia y transición. Y es precisamente por eso que estoy preparando un vídeo completo donde voy a explicar cómo estructurar los mesociclos de la temporada, cómo se relacionan entre sí y cómo adaptar esta estructura al ciclismo, el running y el triatlón. Vamos con el bloque 4, el error de creer que la base es suave. Uno de los errores más frecuentes en el entrenamiento de resistencia es pensar que la base aeróbica es un periodo suave, casi recreativo. Nada más lejos de la realidad. Cuando se ejecuta correctamente la base es fisiológicamente exigente. No provoca el sufrimiento agudo de un trabajo de VO2 max ni el dolor muscular residual de un entrenamiento de fuerza, pero va a exigir una carga interna elevada y sostenida, porque obligan al músculo a trabajar durante largos periodos en un rango metabólico altamente específico.
Y, señores, la Z2 no es suave, es el corazón de las adaptaciones aeróbicas. Rodar o correr durante horas en Z2 o en Z1-2 va a suponer mantener un consumo de oxígeno elevado pero estable, utilizar mayoritariamente las grasas como sustrato, sostiene un flujo constante de lactato hacia las mitocondrias y sobre todo también activa continuamente las rutas de señalización metabólica, el AMPK, el PGC1-alfa, etc., que son realmente los responsables de la biogénesis mitocondrial. Esas rutas, digamos, descritas ampliamente en la literatura de fisiología moderna, generan una carga interna profunda que no siempre es evidente desde fuera. También el aumento del estrés metabólico muscular. Aunque la percepción subjetiva pueda ser moderada, internamente el músculo experimenta un nivel considerable de estrés. Aumenta el recambio de sustratos, se incrementa el flujo de electrones en la cadena respiratoria, se eleva el número de ciclos de beta-oxidación y se acumula cierta carga oxidativa, que el organismo debe de gestionar. Y este tipo de estrés es beneficioso siempre que esté controlado, porque es el que va a desencadenar las adaptaciones más relevantes para el rendimiento de la resistencia. También genera el trabajo de base una mayor permeabilidad, digamos, dentro de la membrana mitocondrial. El trabajo prolongado en intensidades aeróbicas específicas modifica la permeabilidad de la membrana mitocondrial, facilitando la entrada de lactato y piruvato para su oxidación. Este fenómeno, descrito con autores como Brooks y confirmado por la obra de Gladden, explica por qué el músculo entrenado maneja mejor el lactato, incluso en esfuerzos submáximos. Es decir, la base enseña a las mitocondrias a trabajar más y mejor. Y también la estimulación de los transportadores MCT1. En el estudio de Messonnier, él demostró que el entrenamiento aeróbico sostenido aumenta la expresión del transportador MCT1, que es el responsable de introducir lactato en la mitocondria. Cuanto mayor es el MCT1, mayor es la capacidad de reutilizar el lactato como combustible. Menor es la acumulación periférica y más estable es la fisiología del deportista, incluso cuando aumenta la intensidad. Y esta adaptación no ocurre rodando suave sin estructura, ocurre en Z2 de forma prolongada y constante, repetida. La base, digamos, el tipo de fatiga que genera la base es un agotamiento constructivo. La base no destruye las fibras, no genera daño muscular masivo ni provoca inflamación sistémica intensa, pero sí que produce una fatiga acumulada denominada fatiga metabólica de grado bajo, caracterizada por reducción progresiva del glucógeno, estrés oxidativo moderado, necesidad de recuperación activa y reclutamiento prolongado de fibras de tipo 1. Por eso, cuando la base se hace bien, agota pero no rompe, construye, no destruye. Y este tipo de fatiga controlada es exactamente lo que buscamos en el primer mesociclo de la temporada, porque conduce a las adaptaciones más profundas y duraderas. Vamos con el bloque 5. ¿Qué pasa si haces poca base? ¿No? Como muchos me dicen, no, yo es que no hago base. Bueno, cuando la base aeróbica es insuficiente, hay un patrón que siempre se repite. Mejoras rápidamente en las primeras semanas, pero te estancas más rápido. O sea, cuando llevas 2 o 3 meses, te estancas. Y cuando llegas a las fases intensas del plan, cuando llegan a la competición, la fatiga te sobrepasa, el sistema inmunológico se resiente o simplemente no puedes completar las series. Y esto tiene una explicación fisiológica muy clara. Si no has consolidado tu base aeróbica, tu capacidad oxidativa está limitada. Tu metabolismo de grasas es pobre y tus mitocondrias no tienen suficiente eficiencia para manejar el lactato producido en intensidades medias y altas. En consecuencia, el lactato se dispara incluso en Z3 o en Z4 y la percepción del esfuerzo aumenta desproporcionalmente y el cuerpo se va a ver obligado a recurrir al metabolismo anaeróbico muy temprano. Este desbordamiento metabólico lo describen claramente Roberts y otros en su análisis de la fisiología de la acidosis y del metabolismo anaeróbico. Sin base, el organismo entra antes en estados de estrés metabólico que no pueden gestionar. ¿Por qué muchos atletas dicen no soy capaz de hacer las series duras
Y esto es porque recibo con frecuencia comentarios, sobre todo en el vídeo de las series duras que te hacen vomitar, donde algunos deportistas me dicen: Alan, yo no soy capaz de completar ni la mitad de esas series. Siento que me muero desde la primera repetición. Y la causa principal no es la falta de fuerza de voluntad, ni una mala técnica, ni siquiera la falta de experiencia, la falta de hidratos de carbono, ni de cafeína. La causa número uno es: no han hecho suficiente base para poder tolerar y sostener esas intensidades. Para ejecutar series duras como las de Billat, los intervalos de VO2 max o los esfuerzos a ritmos de competición, Ronstadt, etc., el cuerpo necesita mitocondrias eficientes, alta capacidad oxidativa, MCT1 elevado, estabilidad del lactato y un sistema aeróbico fuerte que amortigüe el metabolismo anaeróbico. No hace falta bicarbonato, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? Y el bicarbonato. Sin esta base, el deportista simplemente no tiene dónde sostener la intensidad. Y otro segundo error que hay, ¿no? La confusión entre serie e ir a tope. Y es otro problema común, que muchos atletas creen que una serie significa ir al máximo absoluto durante los minutos que dura esa serie. Y eso no es correcto. Cada serie tiene una intensidad fisiológica. Z3 para el trabajo de tempo o umbral bajo, Z4 para el trabajo de umbral, Z5 para VO2 max, Z6 para picos de potencia o esfuerzos anaeróbicos cortos. Y confundirlo generalmente va a generar dos problemas graves. Primero, el atleta hace la serie fuera de la zona prevista, normalmente demasiado arriba. Y segundo, se agota prematuramente confirmando falsamente la idea de que no sirve para las series duras. Pero el problema no es la serie, es la falta de base y la mala interpretación de la zona. Por lo tanto, como síntesis para todos los deportistas, si haces poca base, tus mitocondrias no están preparadas, tu lactato sube demasiado rápido y tus series se vuelven imposibles. Te fatigas antes de tiempo y tu progreso se frena y se estanca. La base es lo que permite que las series duras funcionen y no es al revés. Por eso, no porque hagas más series vas a aguantar más, ¿no? Y la temporada se construye siempre desde abajo. Primero, el bloque de base sólida y luego ya los mesociclos de intensidad. Vamos con el bloque 6. ¿Qué pasa si haces demasiada base? Esto no me lo suelen preguntar, ¿no? También existe el error contrario, ¿no? Que es pensar que cuanta más base mejor y prolongar indefinidamente el trabajo en Z1, Z2 sin introducir estímulos de intensidad, pues te va a hacer mejor, ¿no? Y cuando un deportista hace solo base, el progreso es real, pero es extremadamente lento. El organismo desarrolla adaptaciones sólidas, más mitocondrias, mayor densidad capilar, mejor oxidación de las grasas, pero lo hacen a un ritmo pausado, acumulativo y estable, y sobre todo después de esas 6-10 semanas. Y es un avance consolidado en el tiempo, sí, pero insuficiente para alcanzar niveles altos de potencia funcional o de velocidad funcional. El resultado, pues vemos que atletas que pueden rodar 3-4 horas sin fatigarse tienen una economía excelente en intensidades bajas, pero que luego son incapaces de sostener su FTP durante 20 minutos, un 5K en un running a un ritmo competitivo o intervalos de VO2 max sin entrar en crisis metabólica. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque la base desarrolla el motor metabólico, pero no desarrolla la capacidad de producir potencia útil en umbral o por encima de umbral. Y para ello es necesario entrar en mesociclos específicos de tempo, de umbral, de VO2 max e incluso trabajos anaeróbicos breves. ¿Qué es lo que nos enseña la fisiología en estos casos? Pues los trabajos de Seiler muestran que los deportistas de alto rendimiento no solo hacen mucha base, sino que también incorporan una fracción estratégica de intensidad que potencia la función mitocondrial, mejora la cinética del VO2 max y eleva el rendimiento en pruebas reales. La clave no es hacer más base, la clave es hacer base suficiente y luego añadir el estímulo adecuado y esa base mantenerla durante todo el año. La base te hace resistente, pero la intensidad te hace rápido. La base te da estabilidad metabólica, pero la intensidad te da potencia funcional. El equilibrio entre ambas es lo que construye un rendimiento completo.
Vamos con el bloque 7. Y en el bloque 7 quiero hablar de la respuesta final para el 95% de los deportistas y los que me estáis viendo en estos vídeos. Si me preguntas como médico, como entrenador y especialista en fisiología del rendimiento, la respuesta general es esta. Entre 8 y 12 semanas es el rango óptimo para dedicarse a hacer predominantemente un trabajo de base para la gran mayoría de deportistas. Es un periodo suficiente para que ocurran las adaptaciones clave: aumento de la función mitocondrial, mejor manejo del lactato, mayor eficiencia en la oxidación de grasas y una base cardiorrespiratoria sólida que soporte el resto de los mesociclos. Este mesociclo debe incluir volumen creciente de forma progresiva, o sea, no es ponerse a hacer base como locos, sino ir aumentando progresivamente, por ejemplo, pues de 30 en 30 minutos cada fin de semana, una distribución polarizada del entrenamiento, como dice Seiler, sesiones de fuerza estructurada, trabajo técnico y neuromuscular también, y control de cargas para evitar una fatiga crónica. Quiere decir que si hoy me pongo a hacer series, hay que controlar cuándo vuelvo a hacer ese tipo de series, ¿no? Y aquí el principio de individualización es la clave. No todas las personas responden igual al mismo estímulo. La genética, la experiencia previa, el tipo de fibra dominante, la disponibilidad de tiempo, la edad, el historial de lesiones y cuánta tolerancia al volumen son variables que van a determinar cuánta base necesita cada deportista. Y hay atletas o ciclistas que con 6 semanas ya presentan una mejora sólida y otros que necesitan 14, incluso más, para estabilizar su metabolismo aeróbico. Por eso, más importante que seguir un número exacto es evaluar cómo responde el lactato en intensidades submáximas, cómo evoluciona la frecuencia cardíaca en Z2, cómo se sostiene la potencia relativa, cómo se comporta la percepción del esfuerzo y cómo se regula la recuperación. La fisiología marca la pauta, pero la individualización define el camino. En resumen, 8 a 12 semanas funcionan para el 95% de los deportistas, pero el deportista excelente es aquel que adapta la duración de su base a su propio organismo, no a un número arbitrario. Si deseas un programa completo de base, verdaderamente individualizado, basado en fisiología real, con test de VO2 lactato, análisis de zonas precisas y una planificación profesional adaptada a tus objetivos, te invito a visitar mi página web alanroca.com y también puedes profundizar más en estos temas en mi libro Alma y Ruedas, donde hablo de las pruebas de esfuerzo y lo que significan estas pruebas de esfuerzo. Y también te invito en mi página web a leer el ebook La mente gana primero, disponibles tanto en Amazon como en alanroca.com, donde en estos libros abordo la relación entre la mente, el cuerpo, el rendimiento desde una perspectiva científica y holística. Y si este vídeo te aportó claridad, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartir este contenido con tu grupo de entrenamiento. Ayuda a que más deportistas comprendan la ciencia real que hay detrás del entrenamiento. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.